Hola Miguelito, buenos días. Muy buenos días, compañero. Gracias Julio. por venir a la Casa Museo. Muy amable. En un día tan especial de homenaje a Aya de la Torre. Ayer hemos tenido la paraliturgia aquí en Vía Mercedes. Y bueno, nos recibe pues nuestra clásica música que es la marsellesa prista, ¿no? Así es, la música está presente siempre en todas las actividades del ser humano y sobre todo en la lucha por la justicia social también. Así es, bienvenido Miguelito. Muchas gracias, compañero. Hace Acá en la casa algunos... de Víctor Raúl siempre es un lugar privilegiado. Gracias. Muy bien. Hace algunos meses hicimos un especial sobre la música y Aya de la Torre. Estuvo con nosotros acompañándonos nuestro querido compañero Roca Cáceres. Así es. ¿Te acuerdas, no? Fue Así un es, claro especial que sí. muy interesante, muy importante, porque era la primera vez, además, que se tocaba esa relación, esa vinculación de Aya de la Torre con la música, ¿no? Que creo que merece un estudio mucho más acucioso, mucho más profundo. Claro que sí. Y tú tienes en mente más o menos desarrollar esa tarea, lo cual me parece muy importante, ¿no? Por Creo supuesto. que eres uno de los personajes, no solo en el partido, sino también el reconocimiento que tienes fuera de las fronteras del partido, que son muy importantes, ¿no? Queridos compañeros, queridas compañeras, amigas y amigos, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Aya de la Torre, el día de hoy, 23 de febrero del 2019. Y esta es una fecha muy especial porque estamos en el mes de la fraternidad. Ayer, viernes 22 de febrero, hubo en nuestra casa de Vía Mercedes una paraliturgia, un homenaje a Víctor Raúl, con una presencia bastante masiva e importante de militantes, pero también de amigos y de simpatizantes que nos acompañaron aquí en Vía Mercedes. Agradecer a todos que llegaron a esta casa en circunstancias pues bastante difíciles por el tema del tráfico y a veces este sol tan abrasador que ayer se sintió mucho, sobre todo a la altura del toldo, ¿no? Pero ese esfuerzo creo que vale la pena resaltar de estos compañeros, de estos amigos, que dejando todo, estuvieron al lado de Aya de la Torre el día de ayer. Miguel Oblitas es un musicólogo de profesión, estudió en el Conservatorio Nacional de Música, es compositor de música clásica peruana, ¿no es cierto? Es director de banda y de orquesta sinfónica, pero además eres poeta, querido Miguelito, ¿no? Y galardonado pues con sinnúmero de condecoraciones y de premios. Hace poco has sido condecorado inclusive en tu tierra allá en Nazca, ¿no? De manera que creo que es muy significativa tu presencia y además eres el director de La Pracanta, ¿no? Que hoy día trataremos de hacer algunas canciones al final, porque también ese es el propósito, ¿no? Dar a conocer aquello que creo que es significativo también en esta forja de este partido, de cómo se logró más o menos contexturar esta organización, sobre todo en esos años tan duros, tan difíciles, de la persecución, de la cárcel, del exilio, que ya conversaremos contigo, ¿no? Yo te quiero proponer que toquemos en la primera parte esos gustos de Víctor Raúl Aya de la Torre ligado a la ópera, ligado a Beethoven, ligado a Mozart, ligado a Verdi, ¿no es cierto?, ligado a Wagner, que es uno de sus autores preferidos, que tu capacidad, estoy seguro, tu conocimiento, tu versación sobre ese tema nos sabrá explicar mejor por qué Aya de la Torre era tan afecto a estos personajes, ¿no? ¿Por qué Aya de la Torre estaba con Fidelio, por ejemplo, de Beethoven, ¿no? Y permíteme, para ya que tú inicies tu exposición, en todo caso, querido Miguelito, leer una introducción que creo que es importantísimo, claro que sí, porque tiene que ver con ese gusto musical de Aya de la Torre que muy pocos lo conocen, que no está tan registrado en los libros ni siquiera del partido, y creo que esta es una forma y una manera de poder encauzar ese trabajo que estoy seguro tú lo vas a desarrollar a plenitud. Víctor Raúl decía, por ejemplo, me gusta
en Beethoven el tema de la libertad, ¿no? Y en música me gusta por eso Fidelio. Y repetía, ¿no? Me gusta en Beethoven el tema de la libertad. Por eso prefiero el coro de la alegría de su novena sinfonía. Coro que, novena sinfonía, que hoy es el himno de la Unión Europea, ¿no? Que hablaré en algún momento. Y le preguntan, ¿y de las oberturas de Beethoven? Él dice, Leonora. De su música para piano, Víctor Raúl responde, sus sonatas. De sus conciertos para piano, Víctor Raúl responde, naturalmente todos sus conciertos. En cuanto a la ópera, Víctor Raúl le gusta, y Víctor Raúl responde, soy medio operomaniaco. Mis compositores preferidos en ópera son Mozart, Weber y también Wagner. Las óperas de Wagner son como el anticipo o la competencia al cine Mascop. Y en cuanto a sus otras preferencias musicales, le preguntan a Víctor Raúl, y él dice, dos compositores muy especialmente, Bach, uno, todo lo que escribió Bach, y de Händel, muy particularmente, el Mesías. Hay un lado de mi vida que es muy dado a lo escogido. He aprendido que es la soledad en los años. Suelo pasar días y semanas solo, y aquella soledad tiene su compensación en la música. Además, en esa entrevista, dicen los que le hicieron, en este caso la entrevista a Víctor Raúl completó diciendo que los músicos posteriores a Beethoven y a Brahms, él prefería a Claude Debussy. Y ahí más o menos termina la parte que tiene que ver con la música, ¿no? Y entonces, Miguelito, comencemos por Fidelio y por todos estos personajes que de alguna manera estuvieron tan vinculados a Víctor Raúl, ¿no? Explícanos, sí. Beethoven, bien. Explícanos, bien. Fidelio, claro que sí. Además es la única ópera de Beethoven, sí. ¿No? Primero, un saludo fraternal a todos los compañeros y los que nos están muy bien. En este momento escuchando esta conversación, porque en realidad la música es tan amplia y está presente en toda la actividad del ser humano, desde los cantos de cuna, cuando nos canta nuestra madre, hasta la última marcha fúnebre, cuando uno parte a la tumba. Pero en el caso del centro, que es el tema, que es el compañero Víctor Raúl, y que lo recordamos en esta fecha, él toma, en este caso de los compositores, principalmente, ya que se ha mencionado Mozart, que es antes que Beethoven, el ideal libertario que él tenía a través del personaje de Fidelio es incomparable en su momento. Él mismo era un músico que servía a la corte de un príncipe elector. El príncipe Lichnowsky era entonces el príncipe elector, y Beethoven ya escribía, ya pretendía ir más allá, y sorprendía no solamente al que le paraba la olla, como se puede decir, al príncipe en ese momento, sino también sus ideales libertarios lo hacían acercarse un poco a Napoleón, y cuando Napoleón se autoproclamó emperador, él mismo rompió la dedicatoria y se la dedicó al príncipe Lichnowsky. Ya estaban en caída las monarquías del famoso Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, este ideal de Beethoven, que después se cristaliza con la gran sinfonía monumental coral, con solistas, con coro, es la primera sinfonía que lleva coro y gran orquesta, ¿no? Ya casi en la misma época de la independencia, acá digamos del antiguo virreinato peruano. Todo esto va con la época de la Revolución Francesa. Entonces viene la lucha por la justicia social, la igualdad, el desprenderse de las ataduras, ¿no? Y Beethoven es un personaje que, a diferencia de los que lo anteceden, él es diferente, porque ya él rompe con las pelucas empolvadas de la época, ya no es el dominio de las monarquías, es la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia social. Y entonces, dentro de sus obras está presente esta lucha. Y él encarna el primer punto musical, diríamos, en el romanticismo. En el romanticismo no solamente es la belleza de las formas, la sensualidad de la forma, la música paisajística, sino también el amor a la libertad, el amor a la patria, y ahí se empiezan a gestar lo que se llama también la corriente nacionalista, que viene durante todo el romanticismo y que también sucede en Europa y sucede en Perú. Y eso va después a llegar con las ideas, con los movimientos ideológicos, ¿no? Porque todo eso es previo
a los movimientos ideológicos, todo eso es previo después a lo que tenemos como González Prada, Aya de la Torre. Y nuestro proceso histórico hace tomar ese ideal libertario de Beethoven, que también está presente en Alcedo, nuestro compositor del himno nacional, ¿no? Está presente también en Rebagliati, que fue profesor de Alomía Robles, y Alomía Robles es el nacionalista que recopila el folclore, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los personajes como Fidelio en Beethoven o el cazador furtivo de Anton von Webern, es también la lucha. Es la lucha, es la superación, es la búsqueda de la libertad. Y cuando hablamos de Verdi y Wagner, es el exaltar el nacionalismo de su patria, exaltar y buscar la unión, y eso va junto, en el caso de Verdi, con la unificación italiana, porque eran estados dispersos, ¿no? Mencionaba más temprano que todo esto era antes el Sacro Imperio Romano Germánico. En tanto, cuando se habla de Vivaldi, es un compositor veneciano, no se puede hablar de Italia en esa época. Italia ya es la unificación de fines del siglo XIX. Igual pasa con la unificación alemana. Y Wagner, por eso es que interesó a muchos personajes de Alemania, ¿no? Inclusive hasta dictadores, pero Wagner es que él exalta, ¿no? Claro, es que él exalta la mitología germana y lo grandioso de Wagner, lo grandioso de Beethoven, lo grandioso de Verdi, que además de una orquesta sinfónica, un gran coro en sus óperas, incluía también una gran banda, ¿no? Entonces esos himnos, esos cantos libertarios, esos cantos de unidad que están presentes en las obras de estos grandes compositores, porque ya no usan la orquesta wagneriana, que es vientos a dos, entonces estamos hablando de 8 instrumentos de viento o 10 y una masa de 20 instrumentos de cuerda, sino ya es una orquesta a 3. Una orquesta a 3 o una orquesta a 4, estamos hablando de 3 o 4 flautas, oboes, clarinete, fagot, trompetas, trombones, tubas wagnerianas, ¿no? Ahí está, las Valquirias, claro. ¿No? Las Valquirias de Wagner, claro. Claro, ahí ya es una orquesta romántica, es una orquesta que debe tener más de 100 músicos, ¿no? Es más contundente. Y eso es, diríamos, lo grandioso en el caso de la música. Y a eso apuntaba Víctor Raúl. Y cuando él, por ejemplo, observa en algún momento Claude Debussy, el compositor francés, es porque ya Debussy es diferente. El impresionismo se inicia como una reacción al romanticismo, al nacionalismo. El impresionismo es una nueva tendencia, y el impresionismo no empieza con la literatura, como sí había empezado con la literatura, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo, como tendencias de estilos. El impresionismo empieza con la pintura. El impresionismo tiene todavía las formas, pero ya están un poquito variadas. Uno ve de lejos, está un personaje, está el paisaje, pero uno se acerca y son manchas. En el caso de Debussy, ya son manchas sonoras, ya rompe con la tonalidad, y esa osadía de Claude Debussy es lo que le agradaba a Víctor Raúl. A diferencia del romanticismo, en donde la melodía es clara y todo el mundo puede reconocer y entonar una melodía. Un himno, una marcha, una canción es romántica, porque mantiene todavía el vínculo con la tonalidad del acorde, la armonía, el do mayor, el do menor, los acordes. Pero en Debussy ya se rompe ese esquema, así como la pintura rompe el esquema de lo figurativo, ¿no? Entonces ya las tendencias modernas del siglo XX están ya más allá de Wagner, de Liszt, de Debussy, y ya la propuesta nueva, ya después del impresionismo, es la dodecafonía y la ruptura de lo tonal. Y ya es el arte moderno, el arte de vanguardia que nos lleva después por todas las tendencias. Después del impresionismo, diríamos, en la pintura está el cubismo de Picasso, y más adelante vamos a encontrar la vanguardia, encontramos pinturas completamente abstractas que hay que explicárselas al gran público. Igual como la música abstracta moderna, contemporánea, que hay que explicársela al gran público. Ya después la línea popular entra por el lado del jazz y todo lo otro. Y en el caso del Perú particularmente, se recupera y se investiga el folclore, ¿no? Que es parte de la identidad. Ahora estamos escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven, en donde está al final el himno a la alegría, ¿no? Ahí está, ese carácter romántico, ese carácter luchador, ese carácter libertario, está presente allí.
¿no? La novena sinfonía que sobrepasa una hora de duración, porque la sinfonía tiene 4 partes, tiene movimientos, como se dice en música. Eso equivale a los capítulos de una novela, a todo un desarrollo, ¿no? Y luego en el coro es la parte que exalta en realidad el canto de la libertad, ¿no? En realidad el himno de la alegría es el canto de la libertad. Habla de Mozart y él dice, soy mozartiano. Sí, claro, porque Mozart ya preocupaba también a los monarcas. Mozart preocupaba a los monarcas porque su música misma y su forma de ser, de romper los esquemas, de una manera soterrada, estaba también luchando por la libertad. Mozart era un genio, y un genio no es avasallado, un genio no puede estar dentro de un ámbito en donde tiene que agachar la cabeza y ser un chicheñó, como se diría. Un genio es más allá. Por eso Mozart preocupaba en cada momento, y el censor, porque ya existía una censura, ¿no? La censura para nosotros es recordar cuando iban y cortaban los rollos de las películas, y venía la censura, con el comité de damas o el municipio, ¿verdad? Ajá. Cuando nos cortaban las películas. Igual sucedía cuando Mozart escuchaba previamente, en la Cámara de los Reyes, los príncipes escuchaban la obra antes de dársela al resto de la nobleza. El pueblo no tenía acceso a escuchar la gran música. Ya en la época de Beethoven ya la música salió a los auditorios, ya no era el dominio de la monarquía, pasó a ser la burguesía y el pueblo. Y los que tenían acceso, por supuesto, podían acceder, pero ya no era necesariamente el control del monarca. En este caso, en Mozart era muy cuestionado varios de sus pasajes, porque él pedía que ya la ópera no sea solamente en italiano, vamos a hacerla en alemán, vamos a hacerla en otro idioma, si usted quiere en turco, ¿no? Ya él veía de otra manera las cosas. Y le preocupaba también a las monarquías ese requiem, esas sinfonías últimas, pero claramente eso se da con fuerza ya en el ideal libertario de Beethoven, no solamente en la parte ideológica, porque él ya le preocupaba a los nobles. Yo recuerdo un pasaje en una película que le han trabajado muy bonito sobre Beethoven, que se llama La Heroica, en base a la tercera sinfonía, en que rompe los esquemas, en donde pide un corno más en la orquesta, en donde pide que suene de otra manera la orquesta, y preocupa a los nobles porque es un ideal revolucionario. Entonces, inclusive Haydn, el gran maestro de esa trilogía, Mozart, Haydn y Beethoven, después de la famosa escuela de Mannheim, de Richter, Holzbauer, Cannabich, von Ditterdorf, en este caso Beethoven ya sorprende a la monarquía con unos acordes vitales, luchadores, militares, y los timbales ya suenan brillantes, y ya están los trombones en la famosa Quinta Sinfonía. Esos trombones ahí ya suenan solemnes, y es el anticipo de la libertad de los pueblos. Beethoven ahí resume todo el ideal de la lucha en la Revolución Francesa, que también afectó a Mozart, a Haydn, definitivamente, a von Weber, a todos estos compositores románticos, en donde ya se habla de esa libertad. Y esa novena sinfonía, que dentro de las sinfonías es la novena, ya es de formato grande. ¿Por qué los anteriores a Beethoven tienen 20, 60, 70, 80 sinfonías o 150 sinfonías como von Ditterdorf? Son sinfonías de formato de orquesta más pequeña, de una orquesta con una formalidad estructural, como se podía pensar también en la pintura y en la arquitectura, en la literatura, pero eso es el periodo del enciclopedismo francés. La información, el desarrollo musical con una técnica, pero sin los arranques temperamentales, sin los arranques emocionales de la música romántica que ya están en Beethoven. O sea, estamos hablando de un Beethoven en 1810, un Beethoven de 1815, 1820, que probablemente escuchó Alcedo también, que probablemente Landaeta en Venezuela lo escuchó, y que probablemente ya, bueno, y es lógico que lo haya escuchado en su momento también Rebagliati en el Perú, Eklund, los compositores del romanticismo peruano, que derivan luego en Rosa Mercedes Ayarza, en Alomía Robles, que es el famoso recopilador del folclore del Perú, Bolivia y Ecuador, creador del Cóndor Pasa, que ya apunta también a la libertad, porque ya tiene la ideología de González Prada. Eso hay que decirlo claramente, que el Cóndor Pasa ya apunta a la reivindicación del minero explotado en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, todo este movimiento que escuchamos cuando Rebagliati presenta en 1868 su Rapsodia peruana, son los arranques beethovenianos, pero también están los arranques de Liszt,
o la idea misma de exaltar el nacionalismo con Wagner. Pero eso está en Tchaikovsky, con la 1812, por ejemplo, que se escucha el himno de Rusia zarista, Ajá. la marsellesa y toda esta lucha, porque es una lucha de los rusos contra los franceses. Claro, Rusia gana al final, pero eso está representado en una obra, y en algún momento alguien me dijo, la Rapsodia de Rebagliati, la Rapsodia 28 de julio, donde se escucha el himno nacional, los cantos libertarios de Libertad Luz Divina del Mundo, que es una obra de un autor peruano, ¿no? Ignacio Cadenas, Carlín, que impresiona y llega a tener, establece contacto con Victor Hugo en Francia. Pero es que sucede de que esas obras que aparecen en Rebagliati, dentro de la Rapsodia peruana, porque es un soundtrack, diríamos, la música del siglo XIX resumida en una obra, porque está presente la marcha del ataque de Chumayo, que es una marcha representativa militar peruana. Está la marcha Trinidad Morán, que es una marcha fúnebre de entierro del héroe, que es la marcha del soldado peruano, típica para el entierro de un militar o de un civil. Pero también están presentes los cantos populares, está el yarabí, está la cachua, que es emparentada con el huayno. Se escuchan los aires populares del criollismo. Entonces es la nacionalidad presente en la obra de Rebagliati. Alguien dijo la 1812 peruana, y yo respondo, perdón, la 28 de julio de Rebagliati es antes que la 1812 de Tchaikovsky. Y ahí está presente el espíritu de Alcedo, y Alcedo toma el espíritu libertario también de Beethoven. Alcedo es nuestro Beethoven. Esta influencia de Beethoven, de Wagner, de Mozart, de Verdi, hacia ahí a la Torre, ¿tú crees que se vio reflejada, ¿no es cierto?, en esas grandes manifestaciones apristas, donde esta música, pues, fluía, ¿no es cierto?, desde los altoparlantes antiguos de esa época, pero también en los últimos tiempos, con Aya de la Torre, ¿no es cierto?, durante el desfile de las delegaciones apristas que venían de los sectores, de los distritos, que llegaban de los departamentos, como se llamaban en ese tiempo, al compás de esta música tan marcial en algunos casos, ¿no es cierto?, esas marchas de estos personajes. ¿Cómo crees que influyó, ¿no es cierto?, en esta formación a partir del año 31, 32, cuando se convoca ya a esas grandes multitudes? Sí, sí. Hay compositores... ¿Qué te dice, digamos? Sí, hay compositores peruanos de esa misma época, con el compañero Víctor Raúl, como Daniel Hoyle, trujillano, ¿no?, que es pianista, pero compone obras no solamente populares, de raíces peruanistas y obras clásicas para piano, sino también obras de contenido social. Cuando los mítines de verdad eran apristas, bueno, no los mítines que hay ahora, lamentablemente, ¿no?, con esa música tan estridente que nos ponen, ¿no?, esa música que se nos ha infiltrado en el partido, que yo la respeto mucho, pero que no es la música de nosotros, que no es la música de este APRA, que cuando se convocaba a sus mítines de la fraternidad era porque era un mítin aprista y para los apristas, con la música nuestra, ¿no es cierto? Claro, quiero recordar... Y al compás de esa música, al compás de esas bandas que tocaban ese tipo de marchas, que pasaban pues nuestras delegaciones, era pues otra cosa. Me acuerdo del Campo de Marte del año 72, por ejemplo, como en los parlantes sonaba, ¿no? No lo que hoy día escuchamos. Claro. Yo creo que en eso se ha retrocedido o se ha desvirtuado lo que es una organización y una convocatoria aprista a un mitin como debe ser, ¿no? Antes de referirme al compañero Arturo Sabroso y la famosa letra de nuestra marsellesa, eso hablaremos después. Terminemos la parte de lo que te he planteado de los clásicos. Me quiero referir antes de todo eso a Carlos Valderrama, un compositor del Grupo Norte, que alternaba también con el compañero Víctor Raúl, con Alcides Espelucín, con Antenor Orrego, con el compañero Daniel Hoyle, con Vallejo y tantos otros intelectuales del Grupo Norte, Nixa, por ejemplo. Entre ellos, por ejemplo, Carlos Valderrama escribe la ópera Inti Raymi. Acaba de llegar el libro de nuestro querido compañero Geli Villanueva sobre Nixa, personaje tan impresionante. Claro que sí, un gran poeta lambayecano. Sí, pero debo señalar que allí el compañero Ernesto López Miendró, autor de La Marcha de los Búfalos, quien llegó a ser también director general de las bandas del Ejército y director de la banda de la Guardia Republicana, que fue deportado por el dictador Odría en su momento, ¿no? Enviado al extranjero. En algunos momentos para mal y en otros momentos para bien. La música aprista la toquemos un poquito al final, terminemos esta parte,
¿no es cierto? Yo te había planteado un cuestionamiento respecto a que cómo esta música pudo haber influido en esa organización inicial, ¿no es cierto?, de todo lo que significó la presencia de estas masas. Claro que sí, porque la música conlleva y tiene un poder, la música tiene un poder para exaltar, para vitalizar, para hacernos llenarnos de gozo. La fanfarria aprista que tenemos en Chiclayo, la fanfarria aprista en Lambayeque, recuerdo cuando en Trujillo era un niño, a los 7, 8 años, nos fuimos a vivir a Trujillo, donde viví 5 años y medio, estudié allá en Trujillo, en el Mariscal de Orbegoso, y tuve maestros apristas en el colegio, el profesor Alfonso Asmat, el profesor Félix Robles, la profesora Elena Condemaría, a quien lo recuerdo, y ahora estoy en contacto con ella por internet. Pero hay algo importante que resaltar allí. Me sorprendió ver llegar de una manera brillante con el Schellenbaum alemán adelante, ¿no?, las famosas campanas, a la fanfarria de Lambayeque, y a un músico emblemático, al cual estoy estudiando dentro de los que estoy escribiendo ahora un dato biográfico sobre las bandas. Me refiero a don Victorino Amaya Paiva. Es un músico sechurano con residencia en Chiclayo y que actualmente debe tener 98 años. Don Victorino Amaya, él condujo durante muchos años la fanfarria de Chiclayo, fanfarria de Lambayeque, que organizó muy acertadamente el compañero Vaca Guinaga. Esta claro, fanfarria tenía todo un proceso y una disciplina permanente que superó a todas las bandas de la CHAP que podíamos tener en diferentes partes del país. Una manera sorprendente. Más que la banda de Pucará 37 del ejército de Trujillo, me sorprendió el ingreso de la fanfarria, con las cornetas, con los clarines, con el Schellenbaum y todo eso en Trujillo. Y ahí está la fanfarria de Chiclayo. Y con ellos venía don Victorino Amaya, un compositor anciano que ha compuesto de una manera diversa, que sus alumnos lo tienen en un nivel pues como un gran guía, y hasta ahora recibe homenajes en Chiclayo, don Victorino Amaya, a pesar de ser un anciano, pero un hombre que se identificó con el pensamiento de Víctor Raúl, y fue reemplazado después por el maestro Rodríguez Chiscul, también, en este caso lambayecano, y él contagió de esta manera también a las masas, y gracias también a los músicos de esa época, que supieron compartir o transmitir los ideales de libertad en los albores, en el nacimiento heroico del aprismo, cuando el aprismo era perseguido por sus ideales, cuando era marginado, vilipendiado por diversas circunstancias o maltratado, e inclusive calumniado, ¿no? Qué diferentes épocas de lucha por la justicia social. Épocas en donde... Ahí está la fanfarria, ¿ves? Es la fanfarria de Chiclayo, ¿eh? Sí, con los pífanos, claro que sí. Podríamos inclusive recordar la cantidad de instrumentos que tenía, porque componían una banda que podía llegar a 140. Pero que viene de ese tiempo, de lo que estamos hablando. Claro, muy de ese tiempo, porque eran grandes bandas, grandes manifestaciones, grandes expresiones populares en donde la gente salía, pero en cantidades tremendas. Estamos hablando de una banda de 140 intérpretes, ¿no? Para ir al tema, ¿recibieron, digamos, ese impulso de claro estos clásicos? Ese impulso. Y Aya de la Torre trajo eso cuando estuvo en el exilio, cuando claro regresó el año 31. Claro que sí, cuando él retorna en el 31 también era la época en donde no solamente la música, todas las expresiones, digamos, de la intelectualidad cultural eran grandiosas, y podíamos encontrarnos con una generación tremenda de personas que salían a la calle en manifestaciones, gente que se inmoló en la lucha por la justicia social, como esa revolución de Trujillo, con tantos mártires, que debemos recordarlos. Que ahora pasemos, ¿no?, a esta segunda parte y hablemos de esa generación extraordinaria que al lado del partido, ¿no es cierto?, desde los años 30 y antes, en algún momento, y al lado de Aya de la Torre y aquí, comienza a emerger esos autores, ¿no? Lucas Cabello, así es, López Mindró, el mismo Arturo Sabroso. Háblame de la Marsellesa, ¿cómo se origina esa letra de Sabroso? Sí, sabemos que en el año 31 se convocó a concurso interno para elegir un himno del partido. Sabemos que también participó Ernesto López Mindró con lo que conocemos ahora como la Marcha de los Búfalos y otros autores, pero se impuso la Marsellesa, aunque con música tomada y prestada de la Marsellesa francesa y de esos ideales libertarios.
de Roger de Lils, que era un músico marsellés, un músico aficionado, porque no era un músico pues de grandes dotes académicas, como quien la orquestó al final, el famoso Héctor Berlioz, Claro. ¿no? Pero la marsellesa era el himno de la rebeldía. Así es, pues, el himno de la rebeldía, claro. y claro, se dice que somos copiones, pero en realidad se tomó, porque en muchos lugares de Latinoamérica se canta la marsellesa como un ideal libertario, pero sí debo decir que López Mindró y otros compositores participaron con música propia, con marchas propias, ¿no? Entonces podemos decir que si bien Daniel Alomía Robles estuvo contagiado con las ideas de González Prada, no podemos afirmar, pero sí vemos que él está cerca al movimiento en la lucha por la justicia social, por sus óperas, por sus zarzuelas y sus representaciones. Carlos Valderrama tiene lo mismo con su ópera Inti Raymi, con La lágrima que no se ha llorado, ¿no? Y los cantos de él, además de su famosa La Pampa y la Puna, o Los peruanos pasan. También vamos a hablar de que López Mindró, el autor de la Marcha del Búho, Los Búfalos, fue un hombre que proponía, y él pudo llegar a ser un gran, por ejemplo, ministro de Cultura, ¿no? Porque los ideales y lo que él planteaba para formar a la gente desde el colegio, a los jóvenes, para formar a los autores, para formar a los compositores, ya todo un plan de nacionalismo, un plan de ideal aprista que él propugnaba. Un hombre que fue postergado tal vez por sus colegas y en donde no pudo representar completamente su ópera Nueva Castilla o Cajamarca, pero sí la pudo grabar. Radio Filarmonía tiene la ópera completa grabada de este gran compositor que fallece en 1972, don Ernesto López Mindró, gran solista de piano que estudió con Lichtenstein en Alemania, que estudió con Scharwenka, que estudió con grandes compositores. Y es un gran ejemplo dentro de la música sinfónica peruana. Ernesto López Mindró es aprista. Aprista, completamente, claro. Un hermano de él se inmoló en la lucha de la revolución en Huaraz. Estamos hablando del mayor Miguel López Mindró. Miguel López Mindró. Don Ernesto, don Rosendo Huirce, autor del himno de Puno, y su hijo, don Jorge Huirce Reyes, que se formó en Argentina, también participaron de esta lucha por la justicia social. Y podemos mencionar a varios autores que, contagiados de este espíritu libertario también, crearon obras, y hay como Lucas Cabello, por ejemplo, que viene de Moquegua, un obrero tranviario, pero que se formó con el padre Sierra en el Orfeón Claret, en la iglesia de Cocharcas, en los barrios altos, donde también se formó el maestro Jorge Huirce, donde también se formó José Carlos Santos, que fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, se formaron con el padre Sierra, un padre católico que formó niños en el Orfeón Claret, de donde sale Lucas Cabello, a quien conocí tocando piano en el pasaje Arévalo en el partido. Claro. Y Lucas Cabello, casi, diríamos, prácticamente todo su repertorio estuvo consagrado al aprismo. La marcha aprista, Paso a paso los caídos. Paso a paso los caídos, que es un canto, himno, marcha fúnebre, ¿no? Con la que se han enterrado los grandes del aprismo. Un compositor que vivió 100 años, pero que entregó todo su repertorio a la causa del aprismo. Y en los últimos años vivió en el partido. Y que vivió en el partido. Ah. Lucas Cabello, un hombre pobre que no te pedía nada. Y lo he visto cuántas veces compartir en el comedor popular. Un hombre renunciante al que lo veías con pocas ropas y sus pocas pertenencias, pero con su gran sabiduría musical. Compartiendo al piano, a quien hice escuchar mis primeras composiciones al piano cuando era yo un estudiante en el conservatorio. Aquel es moderno, me dicen, en esta parte, acá tienes ya otra tendencia. Apristas formado de verdad, bueno. Claro. Apristas cuadros. Un obrero Apristas tranviario que no pedía llegaban nada a sitios cambio. espectaculares para hacer negocios, ¿no es cierto? No, de Entonces aquellos eran fieles, apristas de verdad. De aquellos fieles, pero que lo Que encontraban de sabían que repente con el el bolsillo propósito, vacío. ¿no es cierto?, era servir y no servirse. Así es, Y no enriquecerse. así es. Ese era el propósito de estos apristas, que nos dieron ejemplo, ¿no? Un auténtico aprista, que Así no es. pidió nada a cambio. Así es. Cuando yo ya veía otras cosas que me sorprendían, no, Lucas Cabello ahí, Lucas Cabello, ¿no? Él ha sido el claro ejemplo, ¿no? Como tuve oportunidades últimamente de contactarme con los familiares y preguntarle qué tanto más de ejemplo familiar les dio a ellos. Me contacté con una bisnieta, inmediatamente me contactó con el nieto y pudimos conversar un poco más ya la parte De Lucas familiar Cabello. de Lucas Cabello, sí, claro que sí. Lucas Cabello Morales, sobrino de Mercedes Cabello Carbonera. También mira. luchadora por la justicia social, Mercedes Cabello Carbonera moqueguana, así como esas mujeres
de grandes ideales que nacieron a fines del siglo XIX, ¿no? Mercedes Cabello Carbonera, Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fanning, educadoras, ¿no? Antonia Moreno de Cáceres, por ejemplo, ¿no? Mujeres que han luchado por la libertad y también por los ideales de la mujer, que ya lo hemos visto de luego aparecer en el aprismo, ¿no? Mujeres luchadoras sociales también, ¿no? En su primer instante del aprismo también está presente Magda Portal. Entonces, esa lucha, por ejemplo, que él encarna, está presente el espíritu de su tía Mercedes Cabello de Carbonera, que fue marginada también por la sociedad moquegüena de la época y limeña de la época, que la hacen refugiarse después ahí en el manicomio, tratada de loca por la gente del ámbito social, porque ella también ha sido pues hacendada, ¿no? Por el ámbito social de su época, maltratada y acusada de loca por sus luchas sociales. También la encarnó Lucas Cabello, es algo que debemos saberlo. Debemos compartirlo, que un compositor de música académica como Lucas Cabello está presente en las canteras del aprismo. Vamos a publicar una revista cuyo título lo estamos recuperando, que se llama Indoamérica. Hay una entrevista que se va a publicar que le hace Geli Villanueva, este historiador chiclayano, gran compañero, ¿no?, a Lucas Cabello. Y creo que es una entrevista pues todavía inédita, ¿no? Y esta revista debe estar saliendo, espero, la primera semana de marzo, ¿no? Estamos trabajando en eso. Hoy día mismo, dentro de poco, llegará el diseñador gráfico para seguir trabajando y terminando la revista, que ya está prácticamente lista. Permítame también tomarle ahí la palabra y recordarle que en algún momento usted me encargó hacer una relación de qué tantas canciones o temas apristas existían, y a diferentes autores, principalmente liberteños, trujillanos, chiclayanos, ¿no?, lamayecanos, piuranos, que estaban bastante cerca a la cuna, al sólido norte, cajamarquinos también, que han compuesto a la corriente del partido, y que esta expresión no solamente está en la música marcial, como las marchas o las marchas fúnebres o los himnos, sino también en la música académica de conciertos, sino también en la música popular, como la música criolla, la música de contenido social y la música andina, en donde hay diferentes vertientes, diferentes estilos y tendencias, ¿no? Como digo, no solamente marchas, himnos, marchas fúnebres, sino también valses, marineras, tonderos, guainos, apristas. En donde... ¿Crees que Felipe Pingló, de alguna manera, tuvo alguna relación, vinculación con el APRA? Probablemente estamos hablando de un músico que se gestó en los 20s, 30s, y que su música fue marginada y prohibida por el dictador Benavides. Entonces, es cierto de que ha sido vinculado, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, cuando se le hacen homenajes a Abanto Morales, hablan de Cholo Soy y de que él se enfrentó no se enfrentó, él no tuvo nadie que se lo pusiera. Velasco lo favoreció en esa época. No, cuando hablan de Polo Campos con sus canciones nacionalistas, tuvo la cancha abierta y sin oposición. Pingló se enfrentó al sistema, se enfrentó al sistema y sí tuvo oposición. Pingló y otros sí sufrieron que se prohíba su música. Lo que no le pasó a Polo Campos, que aprovechó la coyuntura. Aprovechó la coyuntura también Abanto Morales. No les critico su capacidad creativa, pero ellos aprovecharon la coyuntura en su momento. Velasco no se opuso a lo que ellos propusieron en su música. Al contrario, también se marquetearon. Pero Pingló murió tuberculoso, murió pobre. Fue un hombre que también luchó por las libertades. Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? ¿Quién encarnaba las ideas libertarias en esa época, si no era el compañero Víctor Raúl? Claro que sí. Muy bien. Querido Miguelito, quizá ya sea muy difícil que toquemos la música popular de los años 70, ¿no? Que aquí, pues en Villa Mercedes, especialmente en el comedor de ahí a la Torre, se cantaba todos los días domingos, ¿no? Con la presencia de los jóvenes, claro, con la compañía de guitarristas, todos los que ahora pasan los 60, Alan 70 García, años. César Campos, Marquito, de los que yo me acuerdo, ¿no? Que tocaban la guitarra, Fernando Arias, y todos los que veníamos a cantar aquí, pues. Esas canciones populares de la época, la generación de los 70. Como Libre, por ejemplo, que lo cantaba Nino Bravo, Nino Bravo, claro que sí, pero que además representaba pues una letra que de alguna manera graficaba la lucha de la juventud
en Alemania Oriental de ese Así tiempo, es, ¿no? así es. Y esta canción fue además hecha o escrita en homenaje al primer mártir que hubo el año 62-63. Además, ¿te Nino Bravo acuerdas? tenía muchas canciones con ese contenido. Ajá. Y me parece extraño que haya muerto de una forma trágica. Fue un accidente de tránsito, ¿no? Me En una parece carretera, que ¿no? O lo accidentaron, ¿no? Como se Bueno, diría, ¿no? y luego también el Rebelde, me acuerdo mucho que cantaba... Yo soy Janet, rebelde. Yo soy rebelde, ¿no? Claro, una inglesa Pero además, que cantaba en español. Sí, con unas letras, pues, Janet, si no me con equivoco. unas letras que llevaban un mensaje, no es que era cualquier canción o con La cualquier canción, letra, ocasión ¿no? de los iracundos también, ¿no? Claro, la lluvia caerá, ¿no? Claro. Bajo un mundo lleno de ilusiones, ¿no? ¿Qué más sigue? No, ya se me escaparon las letras con tanta emoción. No es cierto, o sea... de las grandes, ¿no? Sí, dice, acá está, bajo un mundo lleno de dinero y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere, ¿no? Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores, ¿no? Era una letra, pues, que tenía mucho mensaje, y es eso lo que se cantaba aquí, en Villa Mercedes, ¿no? Víctor Raúl era, pues, bastante cuidadoso en eso, ¿no? Él no era tan afecto a esa música quejosa, ¿no? Inclusive a esos compañeros que venían así con esas cosas de chisme, de malos agüeros, los llamaba pues los quejumbres, ¿no? Que de todo se quejan y nada hacen, ¿no? Pero es curioso que el sistema Ujú. nos vende precisamente esas músicas. Si no es la de bailar, la que se queja. Estoy señalando al hígado, ¿no? La de bailar, que dice textos banales, frívolos, o la que canta los amores frustrados, los imposibles, las cosas tristes, las que los van a llevar a la depresión. Y una sociedad que canta Ahí de la Torre depresiones era es lo una sociedad que no opuesto se a eso. quiere. Ahí es de una la Torre sociedad- cantaba la vida, Claro, ¿no? Al optimismo, a la libertad, a la unión. justicia. Claro, Y claro, estas esa es la canciones diferencia. reflejaban todo Esa es la eso, ¿no? diferencia, esa es la diferencia. Él decía de esa música el ayayay, ¿no? El lloriqueo de estos, que todos se quejan, me dejó, me abandonó. Los amores frustrados, Y como entonces- digo. Y efectivamente eso es lo que vende el sistema y parecería que eso es lo que apaga un poco esa llama, ¿no? Ese por doquier San Martín inflamado del que habló también en su momento Torre Ugarte, ¿no? De lo inflamado de la libertad, de lo inflamado de la igualdad, de la lucha por la justicia social, que no está presente en los otros temas porque las letras ahí se quejan, pues, de lo cotidiano y de lo más simple, ¿no? Y yo digo que poco piden. Y decía, pues no es el ayayay de esa gente, ¿no? Que todo se queja, ¿no? Pero De repente nada es el hacen. primer- la- Como era una ocurre primera también en etapa. muchos casos y en su propio partido. Hay gente que critica, ¿no es cierto? Desde las redes escriben, insultan, calumnian, difaman todos los días. Sí, Pero no construyen partido, así es. no construyen APRA, no educan a la gente. Entonces, si el insulto, la diatriba, la calumnia, ¿no es cierto?, el ajo, queja. es el nuevo mensaje, oye, entonces, ¿qué tipo de partido tenemos? Claro. Como vemos ahora, Ya todas no las hay ese ideologías- partido que educa, que transmite, ¿no es cierto? Y además vemos que el problema del país y en toda Latinoamérica ya no están presentes las ideologías. Ahora ya está el negocio, ya desaparecieron las ideologías y eso también les conviene. Pareciera que el que insulta más es el que tiene más seguidores, ¿no? Es al que más le pone me gusta y a mí me parece es una tontería. Eso es Yo como el estoy que seguro, grita, el que grita ahora yo que sube al bus yo a cantar estoy una canción. seguro que hay gente, sobre todo que los que nos siguen a nosotros, que está en este mismo camino, en este mismo propósito, ¿no? De educar, de transmitir y de aprender, ¿no? Claro, Que principios, también es lo nuestro, valores, ¿no? Exactamente. ¿no? Respeto. Y ojalá que lo de hoy día, ¿no es cierto?, tu sapiencia que lo has transmitido en este programa, mucha gente lo va a recoger. Y se pondrán a pensar, oye, Aya de la Torre y esa música que tanto le gustaba a él, ¿no? Beethoven, Mozart, Verdi, Wagner. A ver, voy a comenzar a escuchar y a leer. A propósito, ahí tienes como, ¿qué te digo? Pues 100 libros, tomos, ahí te estoy mostrando allá. 100 tomos más o menos sobre música, ¿no? Y ahí está para que puedas realizar todo un trabajo de estudio, ¿no es cierto? Porque eso es solo lo que se refiere a la música y a la pintura, ¿no? Que Aya de la Torre leía y conservaba, ¿no?
Eso es lo que se ha recuperado acá en la biblioteca y hemos tenido el cuidado en ponerlo en un sitio muy especial, ¿no? Lo que es música y lo que es pintura. La cultura que antes era reservada solamente, diríamos, pues a la parte de los religiosos o los reyes o las altas clases sociales, que no se compartía con los pueblos, ya ha llegado la cultura a las masas. Por eso es que también los medios masivos buscan el desinformar. Y la forma como la mayoría de gente ahora que tiene acceso a las redes también vive desinformada. Y entonces al sistema no le conviene de que el pueblo viva informado, ilustrado, con toda la información que hay de la historia y el proceso de la cultura. Sin embargo, hay mucha información que no se ha llevado a la internet, hay mucha información que no está en las redes, hay mucha información en donde la gente debe asistir a las bibliotecas. Ahora vemos las bibliotecas vacías, encontramos los conciertos con poca asistencia, muy poca gente que te habla teniendo acceso a la cultura. Muy poca gente que te habla de una galería de exposición de pintura, o muy poca gente que asiste a un museo o a un turismo cultural, a viajar a las diferentes partes del país, ¿no? Por ejemplo, observo que los europeos, cuando era un niño en Nazca, en mi tierra veía que ya venían europeos a visitar las líneas de Nazca, a visitar los museos, a diferencia del norteamericano que quiere un turismo de aventura, de placer, de playas. Pero el europeo, el japonés ahora, observo que debe hacer y debería existir acá en el país un turismo nacional para ir a los museos, incluir la visita a la casa museo de Víctor Raúl. Aquí vamos a hacer, ¿no?, una especie de, poco así como Vargas Llosa en Miraflores, ¿no es cierto?, el seguimiento a su novela, ¿no?, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, etcétera, etcétera. Tú sabes que yo vivía justo en la calle San Martín, y de esa esquina, entre San Martín y Porta, ¿no?, el chofer, o mejor dicho, el personaje central de Conversación en la catedral hace la llamada famosa, ¿no?, donde se inicia la novela de Vargas Llosa. Un poco como eso, ¿no es cierto? Acá en Vitarte queremos hacer la ruta Haya de la Torre, ¿no? Digamos, ¿cómo fue cuando el año 21 Víctor Raúl viene y organiza y funda la primera universidad popular, ¿no es cierto?, Manuel González Prada, ¿no?, que el nombre lo tomó después, obviamente. Y luego, en donde se organizó por primera vez el Día de la Planta, ¿no?, que hace poco también lo hemos celebrado y lo hemos recordado aquí con un gran conocedor como Wilfredo Pérez Ruiz. Donde se origina aquí la jornada de las 8 horas de trabajo, ¿no?, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa ruta, el Frente Único de Trabajadores que Intelectuales, culminará con la Casa Museo, ¿no? De manera que creo que esa es una tarea que nos hemos trazado este año y queremos pues culminarlo, ¿no? No es fácil, pero por lo menos ya hemos ubicado la casa donde se inauguró la Universidad Popular, en ese tiempo Manuel González Prada, ¿no? En el antiguo Vitarte, de unas cuantas casas. Exactamente. ¿No? Donde además funcionaba el tren muy bien. Claro. Y donde la gente pues viajaba sin problema alguno. Claro, había pocos habitantes, pero, oye, la locura que tú has vivido el día de hoy es terrible. Sí, claro. El tren podría solucionar en gran parte el tema, ¿no es cierto?, del tráfico aquí en Vitarte. Claro. Bueno, Miguelito, ya para terminar, cantemos pues algunas canciones ahí. Te he puesto, no sé, Seamos Leales, quizá Vasija de Barro, y terminamos con la Marsellesa, ¿te parece? Como homenaje a nuestro maestro Haya de la Torre. Claro que sí. Y también porque nos hemos comprometido con nuestros queridos compañeros. A su figura, a los mártires del partido, a los que lucharon honestamente por la justicia social, a ellos. A ellos. Recuerdo a mi abuelo, que también se soplaba cárcel en sus momentos en Ica, ¿no? Y con sus contemporáneos, solamente por violar a Haya o por prender en los cerros APRA. Y esos cerros tenían el nombre pues de Cerro Aprista. Claro. Como hay en Trujillo un famoso cerro. Claro que sí. Igual hay varios lugares en mi región en donde se reconoce y se dice el Cerro Aprista. Además, no hay que olvidar que la fraternidad, si bien es cierto, Manolo Soane en febrero del 46 lo oficializa, pero la fraternidad o el homenaje al Día de la Fraternidad o el onomástico de Haya de la Torre se celebraba pues en las catacumbas, se celebraba en las cárceles, en la persecución.
y además se celebraba pues a punta de dinamitazos, ¿no es cierto? A las 12 de la noche del día 21 comenzaba pues por todo Lima y por todo el país los petardos a reventar, ¿no es cierto?, en homenaje ahí a la Torre, de un partido que estaba perseguido, de un partido que estaba en la clandestinidad, ¿no es cierto?, de un Ahí a la Torre que estaba en la clandestinidad del año 34 al año 45, de un Ahí a la Torre que estaba en el asilo, en la Embajada de Colombia, ¿no es cierto?, del año 49 al año 54. Entonces el pueblo lo saludaba de esa manera, ¿no? Y ahí nace la fraternidad, ¿no? Por eso los símbolos, por eso esa fuerza, esa mística y esa música que existía, ¿no es cierto?, en nuestras convocatorias, era lo que le daba impulso y fuerza al partido. La fraternidad y el mitin de la fraternidad es de los apristas y es para los apristas. Si hay gente extraña que quiere ir a ver cómo es un mitin aprista de la fraternidad, muy bien, pero no se puede hacer lo que hacen hoy, infiltrar conceptos extraños a lo que siempre fue el Día de la Fraternidad. Yo creo que uno de los y entonces tú pones esa música estridente, por ejemplo, que creen que están haciendo gran cosa, porque dice que público. eso... No, eso es una tontería. Yo creo que la última... Con mucho respeto que se la puede tener por última esa obra música. musical aprista de gran relieve, creo que ha sido El Apre es el Camino. Creo. Ah, no, por supuesto, por supuesto. De 1980. Claro, Canción Marcha. claro. Esa es la letra de Alfonso Salcedo, Alfonso Salcedo No. Rubio, claro que sí. que nosotros lo hemos cantado Claro. con el Apra Canta en Yo creo que distintos es lugares del país. la última de toda esa gran etapa que se inicia, ¿no? Desde la fundación del APRA, creo que es la última de alto relieve y de mayor trascendencia en la historia del aprismo. El APRA es el camino. Sí. Pero bueno, te toca a ti. Estás en ese camino, en esa ruta. Y creo que puedes organizar, y acá está la Casa Museo. Tenemos un pequeño auditorio, un grupo, ¿no es cierto?, Hagamos de un taller de compañeros, música. que puedas hacer un taller de música. Un con taller de ellos. música. Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres muy inquietos, que creo que hay que convocarlos, llamarlos, organizarlos, prepararlos, capacitarlos, para que puedan, puede ser que por ahí encontremos pues un genio, quién sabe. Claro, un No, curso- de repente un curso están de música, esperando un una curso de oportunidad, composición. ¿no es cierto? Un curso de composición Pero también. por supuesto, ¿te parece? Claro que sí. Aún con las dificultades que se pueda tener para llegar, pero cuando estamos aquí el ambiente es distinto, ¿no? Acá se respira mucha paz, Sí. mucha tranquilidad, mucho Ahí de la Torre, ¿no? Mucho APRA, ¿no? Están presentes sus libros, su energía que Exactamente. él ha dejado, su vibración. Está su su espíritu. constitución, Su está su espíritu. constitución ahí que el Congreso tuvo la gentileza de enviarnos, la que él firmó, ¿no es cierto?, un 12 de julio del año 79. Yo escucho ahora en los mítines a muchos rasgarse la vestidura por Ahí de la Torre, clamar lealtad a Víctor Raúl, ¿no es cierto?, todo con Ahí de la Torre, nada sin Ahí de la Torre, el pensamiento de Ahí de la Torre, pero en su momento no fueron capaces de reivindicar la constitución de Ahí de la Torre. Exactamente. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, fuimos gobierno, Así es. del 2006 al 2011, hicimos buenas obras, nadie lo niega, pero no reivindicamos su constitución. Y a los que quisimos hacerlo, nos sacaron. Pero estoy seguro que este personaje, que este hombre, más temprano que tarde, seguirá conduciendo, ¿no es cierto?, a todas estas masas, y en algún momento esa constitución será finalmente reivindicada. Así De es, eso el estoy APRA ha total pasado y de todo. absolutamente seguro. El APRA ha ¿no? pasado de todo como... Y se ha vuelto A mí me renacer, fastidia como se dice. escuchar a como el ave alguna fénix. gente, y claro, uno tiene que quedarse mudo a veces, cómo hablan de Ahí de la Torre, pero cuando fueron ministros, cuando fueron congresistas, cuando fueron funcionarios, se olvidaron de Ahí de la Torre, se olvidaron de su constitución, porque primó más, según ellos, las inversiones que venían, que era lo más importante para el país, porque si se instalaba otra vez esta constitución podía traer problemas, de repente las inversiones se iban. Y eso era una tontería, eso era una gran tontería, porque una constitución se adecúa a los tiempos, no es que va a ser la misma, pues tienes que ir variando los textos, ¿no es cierto?, de acuerdo a los tiempos. Imagínate, la Constitución mexicana tiene desde 1917 en Querétaro, mira cuánto tiempo tiene. Claro, la Y más Revolución allá Mexicana de fue los antes problemas la que pueda Revolución- tener México, es una Claro. economía pues que ahí sigue Claro, la siendo Revolución Mexicana ha sido sólida antes y que la boyante, bolchevique, ¿no? pues. La misma Nuestra constitución revolución es la de la México. misma Constitución americana de los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Bueno, Así es. mejor terminemos con lo nuestro, querido Miguelito. Muchas gracias por tu presencia, Miguel. Gracias, Wilber. Gracias. Ojalá nos quede un poco de voz para estas canciones, pero Eso espero, hagámoslo en homenaje a Víctor eso espero, Raúl. porque el de la voz es usted. Bueno, ayer hemos cantado, Yo no canto buen tiempo. acompañado de todos los compañeros que estuvieron ahí. Fue una reunión muy emotiva, muy fraterna. Estuvo Jorge del Castillo, Luciana León, Judith de la Mata. Bueno, cuando uno comienza a mencionar y toda la cantidad de gente, ¿no? Pepe Lucho Delgado, Omar Quesada, ¿no? Gente que nos acompañó ayer, Marta Pizarro, Vicky Cambursano, Iris Alema, bueno, y generación de jóvenes, ¿no? Generación de jóvenes que han venido el día de ayer, Liliana Chevalier, Juan Manuel Cabrera, pues Tubía, ya se me olvida ya, pero mucha juventud. Mi gran amigo y mi gran compañero Manuel Figueroa, ¿no? Yo conocí mucho a su padre, a Ruperto Figueroa, y en los negocios que ellos tenían allá, que era una ferretería, el padre Ruperto, que también fue senador, muy amigo de Manolo Seoane, en la parte de atrás ellos tenían un lugar donde se reunían clandestinamente en los años 70 los apristas. Y yo escolar todavía, el año 71, después de haber conocido ahí a La Torre en octubre de ese año, cuando regresé al Cusco, obviamente, pues fui uno de los impulsores del APRE en mi colegio, ¿no? Y me iba a esas reuniones con ellos, ¿no? Por eso le guardo un grato recuerdo a don Ruperto Figueroa. Muy bien, Miguelito, ¿qué hacemos? Seamos leales. Con las disculpas, ¿no? Muy bien. A ver. Creo que lo más cómodo. Seamos leales al aprismo, compañeros, el partido que ha de salvar al Perú. Seamos leales tercamente, compañeros, el ejemplo no los da Víctor Raúl, ni la cárcel, ni el destierro, ni la muerte han logrado quebrantar nuestro ideal, porque somos de Indoamérica baluarte, el partido de su revolución. El APRA, legión de valientes que a este continente quiere unificar. Los pueblos de Allende el Caribe, de Aquén de los Andes, al fin seguirán. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. Seamos leales al aprismo, compañeros, culminemos la obra de Víctor Raúl, unifiquemos pueblo a pueblo el continente, solo así se ha de salvar nuestro Perú. 90 años de combate denodado han templado del aprismo su valor. Ni tiranos, ni sirvientes, ni traidores han logrado quebrantar nuestro ideal. El APRA, legión de valientes que a este continente quiere unificar. Los pueblos de Allende el Caribe, de Aquén de los Andes, al fin seguirán. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino de la libertad. De Bolívar y allá de la Torre, el mismo camino
de la libertad. Muy bien. Vasija de barro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el fondo oscuro y fresco de una vasija de barro, en el fondo oscuro y fresco de una vasija de barro. Yo quiero que a mí me entierren como a revolucionario. Yo quiero que a mí me entierren como a revolucionario, envuelto en bandera aprista y con mi fusil al lado, envuelto en bandera aprista y con mi fusil al lado. Cuando los pueblos se alcen por pan, libertad y tierra, cuando los pueblos se alcen por pan, libertad y tierra, temblarán los oligarcas en costa, montaña y sierra. Temblarán los oligarcas en costa, montaña y sierra. Yo quiero que a mí me entierren como a Búfalo Barreto. Yo quiero que a mí me entierren como a Búfalo Barreto, que murió heroicamente por la gran revolución, que murió heroicamente por la gran revolución. Cuando los pueblos se alcen por pan, libertad y tierra, cuando los pueblos se alcen por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos en costa, montaña y sierra. Temblarán los poderosos en costa, montaña y sierra. Yo quiero que a mí me entierren como a revolucionario. Bien. Nuestra marsellesa. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a cantar la marsellesa hasta que la voz nos dé. Y muchas gracias por vuestra sintonía, queridos compañeros, queridas compañeras, amigos, amigas, simpatizantes que nos han seguido en esta jornada de homenaje a Aya de la Torre con el título Víctor Raúl y la música. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles. Hasta pronto, compañeros. Gracias, Un abrazo Miguelito. por la fraternidad.
contra el pasado vergonzante, nueva doctrina surge ya. Es ideal, realidad liberante, que ha fundido el crisol la verdad, que ha fundido el crisol la verdad. Tatuaremos con sangre la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedarán los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Peruanos abrazar la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada redención. Que vive la pra, compañeros, viva la alianza popular. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar. Reafirmemos la fe en el aprismo, que es deber sin descanso luchar. La amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere conquistar. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! Gracias, Miguelito. Gracias, compañero. Una canción que está en la película Historia del APRA, que graficó también el entierro de Aya La Torre. ¿Te acuerdas del Vampensiero? El Vampensiero. Muy bien. Gracias, Miguelito. Ya te digo que hay como 100 tomos sobre música y pintura. Era el pueblo perseguido, pero lo representan ellos. Un guitarrista, me parece, un cantante popular. ¿Cómo se llama?